Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos estamos ya conectados con el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, para hablar acerca del precio del kilo de cocaína, tal como habla nuestra portada en el Perú 21 de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. ¿Cuáles son los principales problemas para que el precio del kilo de cocaína se haya disparado de esta manera abrupta? Yo diría que hay hasta tres factores que intervienen para que la cocaína esté en un nivel bastante alto en su precio. Primero, la demanda externa. Los mercados internacionales están demandando bastante cocaína, especialmente cocaína peruana, porque esos mercados que están consumiendo cocaína, drogas cocaínicas, son básicamente Europa, Asia, Sudáfrica y Brasil y el Mercosur. Lamentablemente, como hemos dicho en alguna entrevista anterior, Brasil se está convirtiendo en un consumidor insaciable de la cocaína peruana, que además de consumidor es una plataforma de embarque para Europa y para Sudáfrica. Eso es un primer factor. El segundo factor tiene mucho que ver con las consecuencias del abandono, de la claudicación que hizo Pedro Castillo durante su gobierno en cuanto a la lucha contra las drogas y la coca ilegal se refiere. Como sabemos, como recordamos, durante ese gobierno, De Vida se convirtió en una organización cocalera que básicamente eh, prometía la legalización de toda la producción de coca, a sabiendas que el 95% termina convertido en cocaína. 5 proyectos de ley se presentó por la bancada oficialista de entonces con ese propósito. Recordemos que se organizó, se realizó un Consejo de Ministros descentralizado en el BRAE, donde Aníbal Torres, entonces Premier, anunció de que iba a comprar toda la producción de hoja de coca, aún si esta fuese ilegal del BRAE, ¿no? Y la estrategia antidrogas del gobierno, promovida desde Devida, era el pacto social ciudadano, que básicamente era la autoerradicación de la hoja de coca. Este conjunto de políticas, este conjunto de decisiones durante el gobierno de Pedro Castillo dio el mensaje de que en el campo, dio el mensaje en las zonas de selva alta, selva baja, para que se cultivara más hoja de coca articulada a la cocaína. Y el tercer factor tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo, y eso es básicamente el abandono de parte de SUNAT en el control de los desvíos del insumo químico que llegan con muchísima facilidad a las cuencas cocaleras, especialmente al BRAE. Entonces yo diría que son esos tres factores que en conjunto están haciendo que la cocaína esté en uno de sus mejores momentos en cuanto a precio, y también, por supuesto, de la hoja de coca. Claro, si hablamos de kilo de cocaína, está desde $900 hasta $1,200 y es bastante elevado. Y usted mencionó en la última reflexión a la SUNAT. ¿Por qué cree que la SUNAT no está haciendo este control debido? ¿Será que no es capaz, no tiene la capacidad, no tiene la logística, el gobierno no la está portando de herramientas para poder hacer esta lucha contra las drogas? ¿O debería dejarse de lado esta institución y reforzar a la policía antidrogas para la lucha? Porque en la práctica no está dando la respuesta. Mayra, la SUNAT tiene una plataforma tecnológica potente, tal vez la más potente del país. Tiene un sistema informático, una supercomputadora, que si quisieran utilizarlo en todo su potencial, sería una herramienta muy potente, no solamente contra el narcotráfico, sino en general contra las economías ilegales. Me explico. La SUNAT maneja la información de quiénes son los fabricantes, quiénes son los importadores legales de los insumos químicos, tanto los que utiliza el narcotráfico como la minería ilegal. La SUNAT tiene en su base de datos quiénes son los usuarios finales, los transportistas de esos insumos químicos, tanto para minería ilegal como para el narcotráfico. La SUNAT tiene la información de quiénes son los que venden o quiénes son los que consumen en sus procesos productivos, en sus procesos industriales, estos insumos químicos. Y recordemos que
el 80 o el 90% de los insumos químicos que terminan en el narcotráfico tienen un origen legal, tienen un origen lícito, no, porque lo fabrican empresas constituidas o lo importan también empresas legales. Entonces, SUNAT tiene toda esa plataforma y esa información que le facilitaría, le tendría que ser relativamente fácil si hubiese decisión de hacerlo para evitar que se desvíen esos insumos químicos. Pero lamentablemente, pese al tiempo transcurrido y a pesar de esta tecnología que estamos mencionando, lo que veo es, Mayra, que hay un serio problema de idoneidad en la cabeza, en la conducción de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos. La SUNAT tiene muy buenos técnicos, inspectores, auditores, que tienen experiencia en el control del desvío de los insumos químicos, pero me da la impresión que la cabeza de ese equipo ha decidido simplemente ponerse en piloto automático y evitar la fatiga. Y creo que los tiempos nos obligan a tener un mayor compromiso en la lucha contra las drogas y contra la minería ilegal y en general las economías ilegales. Y creo que ese compromiso no se está observando, pese al tiempo transcurrido, como dije, de la cabeza de esa intendencia. Sin duda que la Policía Nacional está realizando su parte, está realizando su trabajo, pero insisto, creo que con un poco de esfuerzo, un trabajo coordinado, un trabajo un poco más articulado entre SUNAT y la policía, se podrían dar golpes muy importantes en toda la cadena de suministro de los insumos químicos. La SUNAT tiene la tecnología, tiene el presupuesto, tiene la información y creo que esa parte operativa podría ser complementada por la policía. Claro, pero para hacer eso se necesita tener ganas de trabajar. Y para hacer eso se necesita articular entre SUNAT y la policía. En verdad, eso es lo que necesitamos. Bueno, y si entonces no hay voluntad de hacerlo, ¿qué es lo que debería pasar? Porque hasta el momento no tenemos una política clara de parte del gobierno de Dina Boluarte de la lucha contra las drogas. Ex ministros también, especialistas han señalado que para frenar este aumento de producción de hoja de coca y clorhidrato de cocaína en el BRAE, lo que se tiene que hacer es que el gobierno debe de cumplir con las metas de erradicación de hojas de coca y devolverle a la policía la capacidad fiscalizadora. A ver, empecemos por lo primero. Eh, Totalmente de acuerdo que no hay justificación ahora para que no se haya retomado la meta prepandemia de las acciones de erradicación. La Política Nacional de Lucha contra las Drogas señala, considera de 25.000 hectáreas las hectáreas erradicadas anualmente, que deberían ser las erradicadas anualmente, 25.000 hectáreas. Y así es como se ha estado erradicando hasta que se vino la emergencia sanitaria. Durante los años de emergencia sanitaria, sí, pues por las disposiciones propias de esa emergencia, se erradicó muy poco. 5.000 hectáreas en el 2020 y otras 5.000 o 6.000 hectáreas durante el 21. Pero superado la emergencia sanitaria, se tendría que haber regresado a esas metas prepandemia. El año pasado se erradicó un poco más de 20.000 hectáreas, pudo haber sido 25. Pero este año no había razón, no había ninguna justificación válida para que no se regresara a las 25.000 hectáreas. Es más, se debió haber fijado 30.000 hectáreas para un poco recuperar lo que no se erradicó en años anteriores, pero este gobierno decidió erradicar solamente 20.000 hectáreas. Entonces, y no solamente eso, sino también, y hay que señalarlo con bastante claridad, este gobierno decidió recortar significativamente el presupuesto de Devida. Y Devida es la encargada, entre otros temas, de atender un componente importante en la lucha contra las drogas, que son los programas de desarrollo alternativo. Eso es una herramienta potente con el que se llega a las zonas donde el campesino está conectado a la economía perversa de la hoja de coca. Pero sin presupuesto es poco lo que se puede hacer. Además, también hay que mencionar de que es este gobierno el que ha creado un órgano paralelo a Devida eh, eh, para atender los temas supuestamente de desarrollo en el BRAE, ha creado un alto comisionado que depende del viceministerio de gobernanza de la PCM,
para que atienda precisamente temas de desarrollo del BRAE. Pero es exactamente esa la atribución más importante que tiene de vida y que tendría que estarlo atendiendo en términos institucionales. Entonces, ese paralelismo también debilita a las instituciones que tienen, en este caso de vida, que tienen la responsabilidad de articular, de coordinar el trabajo con las otras instituciones en la lucha contra las drogas. Entonces, la verdad que necesitamos que este gobierno piense en términos un poco más estratégicos, pensando en los intereses del país, y creo que es necesario revisar en conjunto las acciones que se está realizando para frenar el avance del narcotráfico y de la coca ilegal. ¿Usted qué cambiaría? Me acaba de hablar que la SUNAT tiene un pleno abandono de sus funciones, que no hay voluntad para luchar contra las drogas. Esa es una. También me acaba de mencionar el órgano paralelo a Devida, que la debilita de alguna forma. ¿Qué Así es. cambiaría y cuáles serían las primeras políticas para poder frenar este avance que ha tenido en el precio de las drogas y la producción de la droga? Bueno, a ver, Mayra, no hay que inventar la pólvora. Necesitamos estrategias integrales y esa estrategia integral pasa, número uno, por fortalecer a Devida, especialmente en su función rectora, es decir, que tenga la capacidad de monitorear, controlar y pedir cuentas a todas las instituciones involucradas, vinculadas en la lucha contra las drogas. Ejemplo, Devida tendría que pedir cuentas al Ministerio del Interior porque se ha fijado como meta 20.000 hectáreas y no 25, como está en la política nacional. Devida, como institución rectora, tendría que pedir cuentas mensualmente a SUNAT de por qué ha abandonado el control del desvío de los insumos químicos. Devida tendría que pedir cuentas también mensualmente, semestralmente, a los otros sectores sociales o productivos de por qué no están priorizando sus inversiones en las zonas con producción de cultivos ilícitos. Esa es la función de una entidad rectora, número uno. Número dos, tendría que fijarse presupuestos ad hoc para que Devida intervenga en las zonas cocaleras donde se está disparando más los cultivos de coca. Y, por supuesto, el BRAE es uno de ellos. Ucayali y Loreto son las otras regiones con crecimientos bastante preocupantes. Número tres, Devida tendría también que incluir en esta estrategia integral acciones de interdicción absolutamente concretas y claras, no solamente de destrucción de laboratorios, sino también de desarticulación de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, no solamente en el BRAE, sino en todas las cuencas. Y Ujú. dentro de este componente de interdicción, tendríamos que definir qué vamos a hacer para recuperar la soberanía aérea que está siendo violada todos los días por las narcoavionetas. Hasta ahora no se ha tomado una decisión. ¿Qué hacemos con esta ruta aérea que hasta ahora sigue utilizando impunemente el narcotráfico desde distintos puntos del país hacia Bolivia y también hacia Brasil? ¿No? Y también tendríamos que, desde Devida, incluir este componente de qué hacemos con el tema del lavado de activos, en el que tendrían que tener un papel mucho más importante, no solamente SUNAT, también la unidad de inteligencia financiera. Es eso lo que se tiene que hacer, Mayra. Se tiene que trabajar en términos integrales, articulados a estas instituciones que hemos mencionado, pero por supuesto, para eso se necesita entender el problema, tener la decisión de hacerlo y el coraje. Voluntad, coraje, la determinación que se requiere. Y con SUNAT, ¿qué debería pasar con los titulares o el titular de la SUNAT para que se pueda hacer efectivo las funciones que se les ha otorgado? Creo que se tiene que revisar con urgencia la idoneidad del liderazgo de ese equipo que actualmente ha decidido estar o ha decidido permanecer en piloto automático. No podemos seguir simplemente observando cómo es que los insumos químicos ingresan con toda facilidad a las cuencas cocaleras. SUNAT tiene que rendir cuentas y exigimos que eso se empiece con la designación de un personal mucho más idóneo. Eso es responsabilidad del superintendente de la SUNAT, pero también del sector economía y de la PCM, a quien depende. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vargas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta problemática, donde se está evidenciando que se está produciendo más droga en el Brain y que, ojo, debería captar la atención del gobierno
de la presidenta de Dina Boluarte. Muchas gracias, muy amable. Encantado, encantado, Mayra. Bien, amigos, esto ha sido la información hasta este momento. Nosotros vamos a regresar más adelante.